Eskerrik asko, zinemaldiari eta 2030 agenda Euskadi Basque Country sariaren epaimahaiari. Zorionak, sari hau jasotzeko hautatutako 5 filmei. Zorionak bereziki, film sarituari eta lan hori posible egin duten aktore eta profesional guztiei. Zinemaldi honetan partekatu nahi izan dugu mezua, 2030 agendaren premia eta aukerarekin lotuta dago. Hau da, elkartasunaren eta jasangarritasunaren premia eta aukera. Baita ere, energia aurreztearen premia eta aukera. Sari honekin Eusko Jaurlaritzak eta zinemaldiak helburu bikoitza dugu. Jasangarritasunean eta elkartasunaren funtsezko garrantziaren pedagogia egitea, eta Euskadik 2030 agendarekin duen konpromisoan nazioartean zabaltzen jarraitzea. Donostiako zinemaldia gure inguruan eta nazioartean ezaguna den esparrua da. Bereziki egokia, Euskadi Basque Country 2030 agendak ordezkatzen duenaren pedagogia egiteko. Expreso todo mi agradecimiento al Zinemaldia y al jurado del premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country. Manifiesto mi enhorabuena y reconocimiento a las 5 películas seleccionadas para optar a este galardón. Felicito especialmente a la película premiada, Tori et Lokita, de los hermanos cineastas Jean-Pierre y Luc Dardenne, quienes nos acompañan, junto a Jolie Mundu, una de las protagonistas. Ongi etorriak hirurok donostiara eta bihotz-bihotzez zorionak. La película trata de la amistad invencible de un chico y de una adolescente que llegaron solos desde África y tienen que superar las difíciles condiciones de su exilio en Bélgica. Unas difíciles condiciones que padecen miles de personas inmigrantes que sufren en muchas ocasiones un dramático exilio. El día 8 de septiembre pasado celebramos en Don Ivane Garasi el Día de la Diáspora Vasca. Recordé que el pueblo vasco es migrante desde hace siglos y conoce las dificultades de integración en los nuevos países. Esta es una realidad que no debemos olvidar. Fuimos y somos acogidos. Debemos acoger. En este marco reitero la solicitud de una respuesta europea común a la migración con el objetivo de mejorar la seguridad y bienestar de las personas migrantes y migrantes. Es lo que nos demandan personas como Tori et Lokita. Como ustedes saben, el nuevo premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country destaca aquella película que mejor refleje los valores de la sostenibilidad y la solidaridad como emblemas de los objetivos de desarrollo sostenible que impulsa Naciones Unidas. Existe un debate abierto sobre la función de la actividad artística en relación con las transformaciones que el mundo necesita. Existen posiciones divergentes. Hay quien piensa que el arte debe ponerse al servicio de un mundo más justo y hay quien considera que esa no es su misión, o al menos no la principal. Cabe preguntarse, ciertamente, si debe atribuirse, por ejemplo, al cine una responsabilidad como la de ser vanguardia de cambios sociales o políticos, o en este caso del impulso de valores como la sostenibilidad o la solidaridad. Permítame compartir una reflexión. Creo que el cine no necesariamente ha de anticipar los cambios. Ahora bien, el cine sí es capaz de detectar, reflejar y acompañar las transformaciones del mundo y de ese modo las impulsa. Algo parecido cabe esperar en torno a los valores de sostenibilidad y de la solidaridad. El mundo no tiene futuro si sostenibilidad y solidaridad no se ponen en el centro de todo lo que debamos hacer en todos los ámbitos sociales, económicos, industriales o energéticos, también culturales. Estamos empezando este cambio. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una gran ayuda. Con este premio esperamos resaltar aquellas películas que mejor detectan, reflejan y acompañan la necesidad y la oportunidad de la sostenibilidad y de la solidaridad. Las 5 películas seleccionadas hacen una contribución cualitativa en este sentido. Nos acompañan en este camino. Mentalidad,
conciencia cívica y solidaria para un mundo y una vida sostenible son, en este momento, claves de presente y de futuro, necesidad y oportunidad. Estos han sido precisamente los contenidos del mensaje que el Gobierno vasco comparte en el marco de este Cinema al Día, la necesidad y oportunidad de la Agenda 2030, de la solidaridad y de la sostenibilidad, del ahorro energético como una de sus consecuencias más directas. Amaitzeko gure esker ona, hautatutako 5 filmei berriz, horietako bakoitzak gertatzen ari zaigun zerbait hautematen, islatzen eta begiratzen laguntzen digu. Etorkizunean, arrakasta handiena izan dezatela opa diet film horietako taldeak osatzen dituzten pertsona guztiei. Espero dut elkartasunaren eta jasangarritasunaren balio hauekin bat egingo duten filmak egiten jarraitzea. Eskerrik asko.